Comenzamos. Bueno, estudiantes, muy buenas tardes a mis queridos estudiantes del primer nivel medio de la tarde. Les habla aquí su profesor de TIT, Eliezer Rojas, con una nueva clase. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver esta semana? Bueno, como pueden ver ahí en pantalla, vamos a ver entonces este tema: componentes de PC y celular. Vamos a ver de qué están, como dice ahí, componentes. Vamos a ver de qué están compuestos, cuáles son las partes internas de nuestros celulares o de nuestros computadores. También recordar de que no todo es solamente hardware y software. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle de qué tratan estas cosas. Y eso va a ser nuestro tema entre hoy y mañana, o entre hoy y el día jueves, mejor dicho, el contenido de esta semana. Objetivo de la clase, como puede aparecer ahí: conocer los componentes que permiten el funcionamiento de nuestro dispositivo. Ya no es, oh, qué aplicación más bonita, veamos cómo funciona Instagram, Facebook, WhatsApp. No, ahora vamos a ver las piezas que componen mi hardware, lo que hace que nuestro celular pueda funcionar. Les recuerdo, como siempre, también que esta clase pertenece a la semana número 7 de nuestro hermoso plan, entre las fechas el 12 de abril al 15 de abril del presente año, para todos los estudiantes de El Sella Educación para Todos. Espero que hayan anotado el título del día de hoy, entonces: componentes de PC y celular. Lo están haciendo, ¿cierto? Como siempre les digo que si avanzo muy rápido con algo, me pueden interrumpir para pedir una mejor explicación o incluso para que yo me devuelva, y si usted quiere anotar algo relevante, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero por favor, avísenme y pídamelo de la mejor forma posible. También, si usted está viendo la grabación de este video, por favor, si es que hay algo que no le quedó claro o no le dio tiempo para anotarlo, póngale pausa al video, retroceda si es necesario y continúe escribiendo donde usted quedó. ¿Ya? Así no perdemos un poquito el hilo. Como siempre, hacemos un repaso de lo que vimos la clase de la semana anterior. ¿De qué hablamos en la semana número 6? Bueno, te lo cuento si es que no estuviste aquí. Hablamos sobre programas necesarios para desarrollar nuestras clases y actividades en forma virtual. Sí, obviamente, como siempre, estamos viendo mucho de lo que es Classroom, Google Drive. Vimos algunos programas que iban a ser bastante útiles para eso. Efectivamente. Entonces, el día 19 ya comenzamos o sea, a trabajar con la plataforma Classroom, y como dijo muy bien ahí la tía Lore, cualquier pregunta sobre los correos institucionales, que son obligatorios para el uso de Classroom, se lo tienen que pedir a su tutora, que sería la tía Sandy. Así que muy bien. Sí, hay que hablar directamente con su tutora, que es la que hace los correos institucionales y le puede explicar lo que es todo eso. Natalia, después me la pides por interno la pregunta de la semana anterior. Ya, ahora estamos en la semana 7. Primero, recordar cómo hablamos hace 2 semanas atrás, en la semana número 5, sobre el hardware. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué es el hardware? Como aparece ahí, son los componentes físicos que tiene un dispositivo o los dispositivos electrónicos que en su conjunto dan forma a una computadora o un dispositivo móvil, ya sea celular o tablet. En esta clase conoceremos a un nivel general qué elementos componen estos dispositivos. Por ejemplo, entonces aquí tengo un aparato electrónico que sería el celular. Todo lo que yo puedo ver, si es que yo abro mi celular, le saco la tapa y veo lo que hay dentro, todo lo que puedo ver es parte de su hardware, ya sean los botones, la pantalla, la cámara, este sensor o lector de huella, esa linterna, ¿qué más? Las entradas USB, el parlante, entrada o el jack de audífonos.
Todo eso lo que yo puedo ver es parte del hardware. Si yo le saco la tapa que tiene atrás para ver dónde están los otros componentes como la batería, los cables, la placa madre, entre otros, todo eso es hardware, lo que tú puedes ver de tu celular. No es así las aplicaciones. Las aplicaciones, si bien la pantalla es táctil, es algo tangible, la aplicación es más que nada parte del software. Ya, esto ya lo vimos nosotros en una clase anterior. Espero que se acuerden. ¿De qué hardware? Lo que yo puedo ver, observar y tocar. Por otra parte, el software son las aplicaciones. Si no tenemos un esqueleto, ¿de qué nos sirve tener el cerebro? Si tenemos el cerebro, también necesitamos un esqueleto, ¿cierto? Algo así se podría explicar lo que es cada uno. Creo que estoy muy inclinado. O ahí está bien. Ya. Entonces ahora vamos a conocer con más detalle los contenidos de ambos, tanto del celular como del computador. Para los que están anotando y tomando nota, les recomiendo que vayan anotando lo que está subrayado. Normalmente lo que está más subrayado, normalmente, ojo, lo que está subrayado es el contenido importante, ya el contenido relevante para la semana. Ya para que no escriban absolutamente todo, porque la materia ya está, pero si usted quiere tomar nota de las cosas importantes, vaya viendo lo que está subrayado, o si yo les digo algo, esto es importante que lo anoten, anótenlo también. Así que muy buena pregunta. Reitero, no es un repaso, pero sí es ver el contenido ahora con mucho más detalles sobre lo que es el hardware. Bueno, entonces comenzamos con este título gigante que dice partes que dan forma a un computador, ya sea un computador de escritorio o un computador portátil. ¿Cuáles son estas partes? Entonces la computadora se compone de estas cosas, obviamente. Estas son las partes que tiene. Comenzamos con su procesador, que normalmente un computador sin alguna de estas cosas, el computador no puede funcionar de forma correcta o no puede funcionar según las expectativas que nosotros teníamos. Por ejemplo, comenzamos entonces con un procesador. El procesador es prácticamente uno de los muchas partes que componen el cerebro del computador para que pueda funcionar. También, cada computador tiene distintos procesadores. No sé si ustedes tienen un computador y a veces en la parte de abajo aparece cuál es el procesador. Aquí al lado del teclado, al lado del mouse táctil, ahí aparece normalmente cuáles son algunos de los procesadores que tiene tu dispositivo. Les pregunto a ustedes, ¿tienen computador para saber cuál sería el suyo? Es un chip es como de este porte el chip, más o menos. Bueno, no es un chip, es como una plaquita, que prácticamente se conoce como CPU. CPU también como, conocido en español como unidad central de procesamiento. Ya las siglas obviamente están en inglés, por si acaso. En parte, por ejemplo, para ser más técnico todavía, la, la CPU es lo que, por ejemplo, controla toda la aritmética, la lógica, controla los botones de entrada y salida, ya sea de los puertos USB eh, o de partes internas también del computador. Y también coopera algunos programas en específicos. ¿Ya? Luego tenemos la famosa placa madre. También es parte del cerebro del computador. Hace también que muchos componentes puedan funcionar. De ahí los vamos a ver con un poquito más de detalle. Luego tenemos el famoso disco duro, que en los discos duros podemos tener distintos tipos de discos duros. Por ejemplo, los discos mecánicos, los discos de estado sólido y las memorias M2. También hay otros tipos de memoria, pero vamos a centrarlos más que nada en esos tres que son los más populares. Muchos de estos van según su capacidad de memoria
y también la velocidad que tiene para cargar todo lo que esté subido a esa memoria. Luego tenemos la memoria RAM, que para algunos es, o para todos mejor dicho, es la velocidad en la que corre nuestro computador. La fuente de alimentación, que obviamente va en la batería o en el cargador o en la forma, en estos cables eléctricos que se conectan directamente a la fuente de poder. Las tarjetas, que no son las tarjetas que tú tienes en tu billetera, sino que se refiere más que nada a las tarjetas gráficas o de red, que por ejemplo hacen de que cosas se vean de mejor calidad, ya sea Full HD, 4K si quieres. Hay algunos computadores que soportan cierto tipo de tarjetas y otros que ya no soportan tarjetas muy modernas. Así que dependiendo de tu computador y de las cualidades, tú le puedes mejorar su gráfica o red. Y luego tenemos los periféricos, que sería obviamente los accesorios visibles, como el mouse, como la pantalla o monitor, y también el teclado del computador. Yo estoy usando un notebook, así que no les puedo mostrar, el teclado que utiliza mi computador. Sí les puedo mostrar el mouse, que es no es la gran cosa. Es un mouse que parece gamer, pero lo compré a los chinos, así como, yo necesitaba un mouse útil, no un mouse para jugar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada una de estas piezas, cuál es su importancia y para qué sirve cada uno de ellos. Repito, no es necesario que anoten todo lo que está aquí en la lista, al menos si estoy ya lo está anotando, perfecto, pero ahora vamos a ver cada uno de esos puntos con más detalle. Yo me pregunto si ustedes tienen también computador o prefieren usar el celular para trabajar. Pero comencemos entonces con el primer punto, que va a ser procesador, la CPU, este chip que como pueden ver ahí, como dijimos antes también, es como el cerebro del computador. Y vienen en unas cajas así de gigante, las venden en unas cajas así de gigante y son así un pequeño chip. ¿Cómo dice ahí? Entonces el procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro del computador, aquel que dirige y procesa todas las instrucciones que le entregamos al equipo. Ojo, esa parte está subrayada, así que si quiere tomar nota de eso, adelante, no hay problema. Entonces procesa todas las instrucciones que le queremos dar al computador, al equipo. Entonces yo le digo al computador que mueva este botón rojo, este mouse, es porque le estoy diciendo al computador que lo haga. Es gracias entonces al procesador. Si yo quiero que mi computador, incluso en esta misma presentación, que yo al apretar la tecla hacia la izquierda de mi teclado, retrocede una diapositiva. Estoy mostrando para que no se alarmen. Pero si aprieto hacia la derecha, avanza una diapositiva. Lo mismo pasa si yo aprieto abajo o hacia arriba. Ya va a ir avanzando las diapositivas. Se apretó el botón de escape, se va a salir de esta presentación. eh, y cosas tan simples como, por ejemplo, también mi mouse táctil, que aparece aquí también abajo de mi teclado. Todo eso funciona gracias a esto, a la CPU. Hace que todos los componentes empiecen a funcionar de forma óptima o que empiecen a cumplir su función. Está conformado entonces por una serie de circuitos. Yo creo que está bastante claro de que todos estos que están aquí son los circuitos que componen el procesador. Circuitos electrónicos construidos en base a conductores y semiconductores. Todos estos puntos que se ven aquí son los conductores. Si a veces tenemos un problema con el procesador, hay que, por ejemplo, limpiar o reconectar estos conductores. Se puede hacer, pero sí es muy difícil de hacerlo porque también es muy difícil detectar algunos problemas en los computadores. No sé si ustedes tienen un computador y sale qué tipo de procesador tienen. Por ejemplo, el mío dice Ryzen 5, o como aparece aquí, Ryzen 9. El mío es un Ryzen 5. ¿Me sirve para jugar? Sí. ¿Me sirve para hacer todas las clases? Sí. Yo este computador lo quería más que nada para trabajar. Nunca vi si tenía Ryzen 6, 7 u otro, pero estoy feliz con los resultados. Me ha funcionado bastante bien, no me ha dado ninguna falla.
No sabes nada del computador. Ok, la parte justo abajo de tu teclado, ya sea por la parte izquierda del teclado del computador o la parte derecha del teclado del computador, te aparecen stickers. Y en esos stickers te puede aparecer cuál es la CPU. Si tienes un Intel o un Ryzen, puede ser, que es lo más común. Intel Core i3. Ya, ok, perfecto. Ese entonces es tu CPU. Ese es tu procesador. Un Intel Core i3. Algunos prefieren los Intel Core. Está bien. A mí, la verdad, mientras me sirva para los propósitos que estoy usando mi computador, me da lo mismo si es un computador viejo o un computador gamer, me da absolutamente igual. Sin embargo, tratemos de, o sea, la sugerencia es no es buscar algo que sea muy antiguo, porque ya muchas de las aplicaciones dejan de funcionar bien. Empiezan a ir más lento, o quizás al principio va a ser como caballo inglés. Va a tener la partida bien, pero después el resto va a ir más lento. Así que, recomendación, eso. Vayan por lo que esté primero al alcance de tu bolsillo, pero también a lo que te sea útil. Está bien, un Intel Core 3 es más económico, pero no deja de ser bueno. Es bastante útil. Mi computador antiguo tenía un Intel Core 3 y me funcionó bastante bien hasta que ya, bueno, ya tenía su año mi computador. Yo con este computador acabo de cumplir, creo que estuve de cumpleaños ya. Ya cumplí 2 años con mi computador y ha funcionado bastante bien, no me ha dado ningún problema. Bueno, entonces recuerden, vayan viendo lo que está subrayado, que sería lo importante que ustedes tienen que ir anotando. Luego del procesador, tenemos entonces la famosa placa madre. Así se ve. Bastante extraño. Este parece como un mapa mirado, visto desde arriba, ¿cierto? Bueno, pero de hecho funciona prácticamente como un mapa. Muestra dónde están los circuitos, dónde están los conectores, dónde va cada cosa conectada. Vamos a darle la bienvenida a Ignacio. ¿Ya? Entonces la placa madre o placa base se ve así. Esto ya es de un computador gamer, como pueden ver. Los computadores gamers tienen color extraño. No sé por qué. No sé por qué les gusta hacerlo así. Mucho color, como que tiene que estar las marcas ahí bien puestas. Pero bueno, cada uno con sus gustos. Bienvenido, Ignacio, saludos. Estamos hablando un poquito de los componentes del computador, del hardware. Bueno, continuando entonces, la placa madre o placa base, entonces es donde se instalan todos los componentes internos y se conectan los periféricos. O sea, es lo que me sirve a mí para empezar a conectar todo lo demás. Conectar la pantalla, ok, va a ir conectado al monitor, mejor dicho. El monitor va a ir conectado entonces a la placa madre. Eh, lo que va directamente desde el PC o desde nuestro computador, como el teclado, también va conectado directamente a la placa madre. El mouse, la pantalla, el mouse táctil, también va conectado a la placa madre. Todo. Incluso estos puertos USB que tú tienes en tu computador, estos que van al costado, también placa madre. La funcionalidad de la batería y también el cargador, placa madre. Si usted tiene entonces una entrada HDMI y también una entrada para cable de internet Ethernet, también. Todo eso funciona gracias a que está conectado a la placa madre. Y eso me envía todo entonces a que mi procesador lo empiece a hacer funcionar. Estas tienen impresas una serie de canales, como pueden ver que se ven como pequeñas rutas, como las larvas comiendo madera. Ya, esas son las rutas que conectan, por ejemplo, el circuito con su objetivo. Por lo que fluye entonces la energía eléctrica recibida de la fuente de alimentación. Gracias entonces a que está la batería o el cargador, esto puede empezar a funcionar también. Ya, por ejemplo, nosotros podríamos decir que uno de los circuitos que está aquí
tiene un canal que va hacia este lado. Entonces, esos pueden hacer funcionar distintas cosas. Por ejemplo, aquí normalmente va parte del procesador, o sea, de la CPU. Normalmente va al medio. Normalmente va al medio. Y ya de ahí el procesador se conecta a estos circuitos y empieza a mandar la señal de lo que tienen que hacer a cada uno, pero todo gracias a que la placa madre está conectada. ¿Ya? CPU del cerebro, prácticamente la placa madre es como, me gustaría decir que es como el esqueleto, pero no sé si decirlo que sería como las venas del cuerpo que emiten las señales para que lo demás funcione. Podríamos decir que es como el corazón, ¿sí? Entonces el procesador sería el cerebro, el resto sería el corazón, o las venas. Bueno, aparte del corazón o del sistema circulatorio, sería como las venas y el corazón. Entonces, todo eso envía las señales a que funcione. Recuerden ir anotando lo que está subrayado, que es lo importante de nuestra clase. Cuando tú quieres hacerle mantención a tu computador, se recomienda no tocar tu computador con las manos sucias, porque normalmente nosotros tenemos grasa y eso puede interrumpir los canales. Otras personas de la forma en que lo limpian para hacerle mantención es con un cepillo de dientes. Con un cepillo de dientes y empiezan a raspar. Es la mejor forma de limpiarlo. No se recomienda echarle algún tipo de líquido, a menos que tú quieras limpiar daño por agua, porque sí, esto se puede echar a perder si es que tienen daño por agua, pero algunas personas le echan alcohol puro. El alcohol puro no daña los circuitos y además se seca más rápido. Así que es una forma de poder limpiarlo. No quiere decir que lo bañen con alcohol, sino que, por ejemplo, al cepillo de dientes le pongan un poco de alcohol y con eso empezar a limpiar para evitar el daño ocasionado por el agua. Los controles de la TV también tienen obviamente una placa madre, muy bien, porque tiene que enviar señal a los botones para hacerlo funcionar. Pero eso, chiquillos, si ustedes algún día le quieren hacer mantención o para saber cómo son las mantenciones, por ejemplo, del daño por líquido o del polvo, un cepillo de dientes, y si es daño por líquido ya en sí, o el cepillo de dientes solo o con un poquito de alcohol puro. Es distinto el alcohol de heridas que el alcohol puro, por si acaso. ¿Por qué? Porque se seca más rápido el alcohol puro, por si acaso. No sé si sabían eso, pero es un dato. Yo normalmente veo personas que arreglan computadores o consolas y arreglan mucho computador que tengan daño por agua. Sí, pues yo tengo que cuidar mi consola, entonces yo normalmente estoy limpiándola con un poquito de alcohol para que se pueda arreglar. Respondan su cuaderno, esta es una pregunta para ustedes, pregunta de clase. ¿Cuál es la importancia que juega la placa madre en una computadora? ¿Qué consola tengo? Tengo una Nintendo Switch. Entonces, pregunta para ustedes, pregunta de clase, no es la pregunta esencial, es una pregunta de clase nomás. ¿Cuál es la importancia que juega la placa madre en una computadora? ¿Qué dicen ustedes? Continuamos entonces con la siguiente parte. Conexiones externas, internas, que trae la placa madre. Porque tenemos la placa madre y tenemos los puertos, que como les dije ahí a ustedes, son como los puertos USB que van en el computador. Como aquí tenemos el USB, ya que muchos dispositivos se conectan por un cable USB. Por ejemplo, mi mouse se conecta vía USB, al igual que mi micrófono, también se conecta de forma USB. Hay algunos que traen esto que se llama VGA. El VGA es ese cable de colores, esos tres cables de colores, que van conectados a... Ah, no, miento, eso es para los RCA. El VGA es un cable que algunos... Ya mi computador este ya no lo tiene.
pero por ejemplo es para conectar algunas cosas a proyectores. ¿En qué sentido era ese? Era uno que tenía como unos fierritos, tenía como 6 fierritos hacia afuera, y eso lo conectabas directamente a tu computador. Hay algunos computadores que todavía lo tienen. Mi computador antiguo lo tenía. Eh, Tenemos el famoso HDMI, que ahora casi todos los televisores, o todos los televisores ya, cuentan con un HDMI. Es un cable, obviamente, que acepta señales en calidad HD. Y además que la señal es muy rápida por esos cables. Luego tenemos esos cables como de colores, por ejemplo, el cable de audio o el del jack de audífonos, que también para conectar un audífono directamente al computador necesita un jack. Así se le llama a la entrada. A la entrada para conectar estos audífonos se les llama jack de audífonos, por si acaso. Ay, ya se me enredó el audio. Tenemos el de video, también si es que nosotros tenemos nuestro computador con un componente de salida de video. A veces también podemos usar el mismo HDMI. Y el cable de red, que prácticamente es el cable, ¿cómo se llama? Que va hacia el Internet. Si usted todavía tiene un computador, hay computadores que no lo tienen ya, pero hay computadores que todavía aceptan un cable de Ethernet para poder ser conectados a la red, a la red. Sí, el cable HDR, sí, es que es como el HDMI, pero son más pequeños. El de internet, el cable LAN, exactamente. Es que le dicen cable LAN porque la conexión se llama LAN, pero el nombre correcto se llama Ethernet. Conexión Ethernet. Ya, pero ese sería el cable de red. Y luego tenemos distintas conexiones que van hacia la placa madre, por ejemplo, SATA, M2 o M2 o el PCI Express. Todos esos son algunos tipos de conexiones para que hacer que esta cosa empiece a funcionar. Ya, pero lo vamos a ver, o quizás no lo veamos con más detalle, ya que es demasiada información. A veces no tenemos que saber todo lo que componen nuestros computadores. Tampoco quiero darle la lata a ustedes. Pero continuemos entonces con más contenido. Ahora, si no me equivoco, viene disco duro. Exactamente. Ya tenemos entonces el siguiente tema, que sería nuestro famoso disco duro o unidad de almacenamiento. Si usted no ha visto cómo es un disco duro, normalmente son así. Casi todos tienen esta marca WD. Hay algunos discos duros que te funcionan para tus consolas también. Es el dispositivo físico donde se almacenan entonces los datos del computador. Es la memoria, básicamente. Todas tus fotos, tus videos, tus archivos, tus documentos, todo va a ir guardado entonces en esta memoria. Esta memoria que en algunos casos se puede sacar, en algunos casos no se puede sacar. Así que hay que tener un poco de cuidado. Estos tienen generalmente un tamaño dado en gigabytes. Por ejemplo, ahí dice GB, eso significa gigabytes. Que normalmente un gigabyte son 1400 megabytes. Así son las formas de medida. Un gigabyte entonces son 1400 megabytes. Existen en la actualidad discos duros mecánicos que se llaman los magnéticos HDD, los discos duros híbridos o HHD, las unidades de estado sólido como las SSD y la memoria M2 o SSD M2. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué tipo de memoria tienen en su computador? No lo sabes. Ya, normalmente cuando tiene, por ejemplo, disco duro sólido está anunciado. Cuando lo compras te dicen viene con un disco duro sólido. Normalmente la capacidad del disco duro sólido es menor, pero la velocidad es mayor. Así que los tiempos de carga
van a ser mucho más rápidos que lo que sería normalmente con un disco duro, por ejemplo, como el que se ve acá. Un disco duro magnético. ¿Ya? Normalmente el SSD es mucho más rápido en velocidad de carga. Y el precio es similar, pero la capacidad es menor. Por ejemplo, uno de 500 gigabytes me va a costar lo mismo que uno de 256, pero la velocidad ya es otra. Así que va a depender de lo que ustedes quieran. Lo que tú quieres en tu computador. Entonces, si tú quieres uno que sea con, obviamente, un dispositivo, o sea, una memoria más rápida, en tiempos de carga, para documentos y archivos, un disco duro sólido es bastante bueno. Pero si tú quieres mejor capacidad antes que velocidad, entonces uno magnético puede ser lo más accesible. Sí, exactamente, la SSD es lo mejor, pero más que nada por la velocidad. Su capacidad es más limitada. Pero al final depende de ti. Depende de tus gustos, depende de qué prioridad le quieres dar tú a cada uno de sus componentes. Y como dije antes, estos discos duros, tú los puedes sacar, excepto el sólido. El sólido estoy casi seguro que no se puede sacar, que viene como integrado al computador. Pero hay otros que, por ejemplo, yo los puedo sacar y los puedo, no sé, agregar a una consola. Si quiero, yo la puedo limpiar y puedo agregar este disco duro a un Play 4 o a una Xbox para que tenga una mejor capacidad de memoria en caso de que no tenga memoria. Bastante útil. Puede servir para varias cosas, no solamente para el computador, entonces. Pero después, eh, no es difícil sacarlas, no es difícil sacarlas, pero después volver a conectarlas sí es un poco complicado. Porque imagínate, sacar un montón de tornillos, si se te pierde uno, puede ocasionarte problemas en tu computador. Así que, ojo. Están los discos duros portátiles, los externos, exactamente. Exacto, se conectan por cable, normalmente se conectan por un cable de, creo que se llama 3.5, no recuerdo cómo se llama el cable en general. Pero es para que tenga tiempos de carga también más rápidos. Algunos se conectan por HD, o sea, por un cable USB 3.0, otras se conectan por otro tipo de cable, pero sus tiempos de carga son aún mayores. Así que eso, muy bien. Muy buen dato ahí, Ignacio. Continuamos entonces con el siguiente temita. Este tema sería las famosas memorias RAM, la velocidad de nuestro Profesor, computador. Una memoria de acceso aleatorio. profesor, ¿Qué? que me faltaron como 3 palabritas que copiar, por favor. Ahí están. Entonces, ahora continuamos con las memorias RAM. Hay algunas que son bien llamativas, con colores que obviamente son para los que juegan. Sí, son las que siempre están agotadas, exactamente. Pero obviamente depende de lo que tú quieras. Y también depende de cuántas soportan tu computador, porque las computadoras, dependiendo de su tamaño, soportan distintas cantidades de memoria externa, o sea, memoria RAM. Tú le puedes agregar, creo que hasta 4 tipos o sea, 4 memorias RAM, para en total tener una velocidad de 16, pero creo que ya están saliendo algunas que soportan aún más velocidad. Pero estas que parecen árbol de Pascua, como que arcoíris, son como las que, para la gente que juega, para los gamers. Y estas más comunes son para, por ejemplo, trabajos de oficina. Ya tienen una menor velocidad, pero también son mucho más accesibles. Algunos las regalan incluso. Como dice acá entonces que son las memorias RAM, son memorias de trabajo, utilizadas por el equipo para almacenar lo que se está realizando en el momento. Al apagarse estas memorias se borran. Ya se borra lo que están haciendo, porque sirven para el momento. ¿Ya? Aquí no se borran archivos temporales o no se borran archivos. Es para lo que se está haciendo. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, que es hacer la clase. Una vez se apaga la memoria, se apaga mi computador, obviamente
no va a almacenar nada. No es una memoria de almacenamiento, sino que es una memoria de trabajo, de uso. La velocidad de estas indicará que podrán hacer el trabajo de procesar la información de forma rápida o lenta. O, por lo tanto, mientras más RAM, y también depende qué tipo de RAM tenga, mayor va a ser, mayor o menor puede ser la velocidad de trabajo en la que yo utilice mi computador. Si mi computador ya se empieza a quedar trabado, pegado, ya no abre las aplicaciones como antes, puede ser por eso que mi memoria RAM ya no está aguantando las nuevas características de mi computador. Recomendación, aumentarle la memoria. Por ejemplo, yo puedo hablar por mi computador que supuestamente nomás, tiene una memoria de 12 GB de RAM. Pero a veces no parece que fueran 12. Es como son 12 de trabajo, pero no son como 12 tarjetas de memoria como esta, que son para jugar o para mayor exigencia del computador. Son más que nada como esta, que es más que nada, obviamente, para trabajos más de oficina relacionado con eso, para que mi computador no se trabe, para que no se quede lento cuando yo abro muchas ventanas y está trabajando en exceso. Mi computador normalmente sigue funcionando. Las aplicaciones sí pueden empezar a fallar, pero es normal, mejor dicho, que las aplicaciones fallen en algún momento. ¿Ya? No va en el rendimiento de tu PC que las aplicaciones fallen. Sí pueden hacer que vayan más lento. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿saben cuánta velocidad de RAM tiene su computador? ¿O prefieren no saberlo? Estas son cosas que uno tiene que saber al momento de adquirir un computador. Tú no te compras un computador, no sé, para jugar Solitario Spider o esas cosas. Tienes que saber para qué, cuál es su uso y normalmente los detalles técnicos cuando tú compras tu computador te aparecen todos los detallitos. La Nazaret no sabe, pero está bien. No es obligación saberlo, pero es importante al momento de hacer una compra saber cuánto RAM debe tener tu computador. Yo, recomendación, ya las que tienen 4 GB de RAM están quedando un poco obsoletas en el sentido de que se están poniendo un poco más lentos. Al principio funcionan bien, pero ya después, al poco tiempo, empiezan a fallar. Sí, está bien que lo hayas comprado solamente para estudiar. Tiene un buen uso entonces. Pero yo recomiendo quizá un poquito más de velocidad, que sería, no sé, 6 GB de RAM mínimo. Yo creo que ya empieza a correr mucho mejor. Hay que aprovechar los Cyber Day a veces. A veces. Pasemos entonces a la siguiente parte, al siguiente tema. Si es que me dejan. Pregunta para ustedes. Pregunta personal. ¿Qué funciones cumple el disco duro y la memoria RAM? Lo vimos recién. Exacto, ahora en cuarentena los precios no son tan accesibles como antes, lamentablemente. Pero siempre aparecen estos Cyber Days, ya sea Black Friday o Cyber Monday o Cyber Week. A veces hay buenas cosas. Ya, pero ¿qué funciones cumple el disco duro y qué función cumple la memoria RAM? ¿Qué me pueden decir ustedes, estimados estudiantes? Eh, ¿De qué hablaba la memoria RAM entonces? Si sabemos que el disco duro es para guardar archivos o la memoria de almacenamiento. La Nazaret dice, el RAM es para almacenar lo que se está realizando en el momento. Ok. ¿Y con qué relacionamos el RAM entonces? Recuerden que el RAM se relaciona con una cosa, no solamente el almacenamiento del momento, de lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Lo nombré, de hecho. Memorias de trabajo. No, pues, o sea, es la memoria que se utiliza mientras se trabaja. Ya mi computador está trabajando y está utilizando ahora RAM. Eh, ¿Pero de qué habla el RAM?
El RAM, chiquillos, habla de la velocidad de mi computador. Lo nombré. Sí. Y si no me creen, está la grabación. Lo nombré ahí que mientras menos RAM, obviamente más lento es mi computador. Mientras más RAM tiene, mayor va a ser, mejor dicho, menor es el tiempo de carga de muchas cosas. ¿Ya? Así que mientras más RAM, más rápido es mi computador para encender, para abrir aplicaciones, para incluso si en el caso que tú lo uses para jugar, también va a ir un poco más rápido. De procesar la información de forma rápida o lenta, muy bien. Todo eso se mide gracias al RAM. Recuerden que incluso su celular tiene memoria RAM. Pasemos entonces a la siguiente parte, antes de terminar la clase del día de hoy. Hablamos entonces de la fuente de alimentación o la fuente de poder, por donde entra la electricidad. Si usted tiene un computador de torre, normalmente tienen algo así, por dentro, donde hay un ventilador que enfría los cables y a la vez ingresa la energía. Entonces, ¿qué es la fuente de alimentación? Como dice ahí, es un transformador que entregará el voltaje y amperaje necesario para energizar los componentes electrónicos. Así que obviamente necesitamos electricidad para que esto funcione y aquí está todo. Aquí es como prácticamente la fuente de poder, como dice ahí, donde empieza a entregar la electricidad a los componentes. La fuente de alimentación tiene una potencia de trabajo que debemos considerar. O sea, te va a pedir energía mínimo porque hay algunos enchufes que dan menos energía que otros. Y como dice ahí también, importante, no manipular la fuente de alimentación si no tienes los conocimientos. No trates de trajinarla, no trates de moverla o mover cosas de más. Es muy peligroso, no solamente para tu computador, sino que también para ti, si le tratas de meter mano a esto. Imagínate que esto, cualquier cosa, puede hacer que explote, puede hacer que haga un cortocircuito, puede hacer incluso que queme tu computador. Así que ojo, no le meta mano si no sabe. Hay algunos que creemos saber, pero la recomendación es no hacerla. Entonces, normalmente, en un computador más grande, aquí va el enchufe, que va directamente hacia, o sea, el cable que va enchufado hacia la corriente eléctrica, aquí va conectado, y aquí va a conectar un componente externo, por ejemplo, el monitor del computador. Es un cable que va directamente al monitor, en algunos casos otro tipo de cable. Tiene siempre un ventilador, y ese ventilador obviamente va a enfriar nuestra fuente de poder. Si la fuente de poder se sobrecalienta, va a dejar de funcionar, se va a apagar. Por eso lo bueno es siempre hacerle mantención a este ventilador, limpiarlo, porque se llenan de polvo. A los computadores hay que hacerle mantención al menos 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque se llenan de polvo. Si tú no lo limpias, va a empezar a fallar. Incluso si tú haces algunas otras actividades, por ejemplo, si tú fumas mucho y fumas frente a tu computador, también empiezan a fallar estas cosas porque todo ese humo del cigarro se empieza a acumular dentro del computador. Si alguna vez te preguntas por qué mi computador al prenderlo emite un olor extraño, es porque la fuente de poder está tapada con algo, que normalmente puede ser polvo, humo del cigarro, entre otras cosas. ¿Ya? Y como dijimos recién, no le meta mano si no sabe, trate de dársela a alguien que sea un experto en esto. Y la última pregunta que vamos a hacer de manera personal, entonces responda en su cuaderno, ¿qué peligros puede traer el manipular una fuente de alimentación sin los conocimientos técnicos? ¿Qué puede pasar si tú le metes mano a la fuente de poder? ¿Qué dice ahí la gente del chat? ¿Qué dice aquí la gente aquí presente? Puede explotar, sí, explota. ¿Qué otra cosa más le puede pasar si no cuidamos la fuente de poder o la manipulamos mal? Deja de funcionar, obviamente. Muy bien, Nazaret. Muy bien, Ignacio. ¿Qué otra cosa más le puede pasar?
Estudiantes, aló. ¿Qué otra cosa más le puede suceder a nuestra fuente de alimentación si no la sabemos manipular? ¿Qué fallas nos puede traer al computador también? Se puede descontrolar, se puede quemar. Exactamente. Se puede quemar, como bien dice el Rafael Ignacio. Descontrolar, no diría que descontrolar, porque no es una parte como la placa madre. Pero sí puede quemarse, puede hacer cortocircuito, que puede ser malo para el computador o puede ser incluso malo para nosotros, nos puede dar un golpe de corriente. Si el cable de corriente de un computador, si ustedes lo ven, no es algo delgado, es algo gigante. Es algo gigante para proteger los componentes de adentro, pero entonces eso quiere decir que lleva mucha electricidad. Hay que tener mucho cuidado, chiquillos, se los digo muy en serio. Bueno, chicos, vamos a dejar la grabación de la clase hasta aquí y vamos a continuarla entonces, la grabación, el día jueves, ¿ya? Para que estén atentos a cualquier cosa.